grabar, em, porque, o sea, en el caso de que algunos estudiantes se incorporen tarde o no puedan entrar, puedan ver la grabación y mañana les comparto el link para la grabación como he hecho con los otros grupos de laboratorio. Si conectar las cámaras o sea, afecta la conexión o algo o es más costoso, eh, pueden dejar las cámaras apagadas sin ningún problema. ¿Ok? Ok, entonces voy a compartir la presentación. Mm, Ok, ¿pueden ver la presentación en este momento? ¿Y me escuchan? Sí, profe, lo podemos ver. Ok, gracias. Sí, sí. Ok. Bueno, este ciclo de laboratorio es también como un ciclo introductorio, y lo que vamos a cubrir aquí es lo concerniente a metodología de la investigación de una manera bastante básica. En los materiales que tienen disponibles en el campus virtual tienen un video de la clase, o sea, un video con una clase sobre la investigación científica y metodología de la investigación. Y tienen material de lectura que es la guía de laboratorio del ciclo uno y una lectura adicional que tienen que utilizar para una de las actividades de este ciclo. Adicionalmente, hay dos videos más que son son tutoriales para revisar cómo hacer búsquedas en bases de datos, que los van a necesitar para poder hacer la búsqueda y completar las actividades que tienen que hacer en este ciclo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver si esto quiere funcionar. Ajá.
Entonces, durante el ciclo de laboratorio, lo que vamos a revisar son los tipos de investigación, qué es el protocolo de investigación, tipos de fuentes bibliográficas y definición y funciones de la investigación. Algunos de estos puntos los voy a cubrir brevemente en esta clase, otros los van a revisar en la guía del laboratorio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el método científico? ¿Verdad? El método científico es un conjunto de pasos que nos ayudan a plantear problemas científicos y que esos pasos nos ayudan entonces a poner a prueba las hipótesis y los instrumentos que o sea, las hipótesis que estamos planteando y los instrumentos que necesitamos para poder recolectar la información necesaria para poner a prueba esas hipótesis. Entonces, como lo dije, es un conjunto de procedimientos, entonces obviamente hay un cierto número de operaciones que llevamos a cabo y que son más o menos las mismas, indistintamente del tipo de investigación que estemos realizando. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando estamos tratando de hacer una investigación científica es formular una pregunta o proponer un problema y levantar hipótesis. Am, Podemos formular una pregunta en el sentido de cómo, por ejemplo, cómo el tratamiento X mejora los niveles de hipertensión en pacientes o disminuye los niveles de hipertensión en pacientes. O podemos proponer problemas que entonces ya la formulación no sería como una pregunta de investigación, sino más bien em, el uso de el hipertensivo X, o sea, si una persona consume el antihipertensivo X, los niveles de hipertensión deberían disminuir, ¿ok? Entonces, bueno, son como dos formas diferentes en las que proponemos lo que queremos investigar. Pero al final es eso, o sea, vamos a formular una pregunta, vamos a proponer un problema y presentar hipótesis, ¿ok? Que queremos evaluar. Luego tenemos que efectuar observaciones y hacer mediciones de ese fenómeno que estamos interesados en estudiar. Tenemos que registrar todas esas observaciones o esas mediciones, ¿verdad? Que serían entonces los datos que observamos o que obtuvimos durante el proceso de observación y de medición. Y en función de esos datos, entonces vamos a aplicar estrategias de análisis que nos van a permitir elaborar explicaciones o revisar conclusiones, ¿verdad? Entonces, nosotros elaboramos explicaciones y presentamos unas conclusiones, pero podemos también revisar conclusiones de trabajos de investigación anteriores que hayan investigado el mismo tema o una situación similar a la que nosotros estamos investigando. Entonces, como nosotros podemos elaborar explicaciones a partir de ese procesamiento que hicimos de los datos que observamos o de las mediciones que tomamos, vamos a poder extender conclusiones a todos los casos que presentan condiciones similares, que es lo que se conoce como generalizaciones, ¿verdad? Se supone que si nosotros aplicamos el método científico de manera rigurosa para responder una pregunta, otra persona debería poder obtener los mismos resultados si sigue de la misma manera el procedimiento que nosotros dijimos que seguir. ¿Ok? Y entonces, como podemos generalizar, entonces nos va a permitir prever o predecir, es decir, anticiparnos a que si ciertas condiciones se presentan, que son las condiciones que estaban presentes mientras nosotros hicimos nuestro estudio, esperábamos a que ocurran situaciones similares a las que nosotros observamos mientras hacíamos nuestro estudio. ¿Ok? Entonces, ¿qué características tiene el método científico? Es fáctico, perdón, porque se ciñe a los hechos. Es decir, hay una referencia empírica y nosotros vamos a observar ese fenómeno en el que estamos interesados y lo vamos a describir de la manera en la que está ocurriendo, ¿ok? Que si nosotros hacemos mediciones, nosotros vamos a describir esas mediciones de la manera que las estamos obteniendo, es decir, que hay hechos que están ocurriendo
que ocurren en esas circunstancias, ¿ok? Por eso decimos que es práctico. Pero adicionalmente debe trascender a esos hechos específicos para poder ser generalizables. Tiene también nos permite hacer verificación empírica porque en la medida en que repetimos los estudios y seguimos haciendo observación, seguimos observando el fenómeno de interés, vamos a ver que hay ciertas condiciones que siempre están presentes, ¿verdad? Es autocorrectivo en el sentido de que si seguimos utilizando las mismas medidas o si las mediciones que utilizamos mejoran, ¿verdad? La tecnología mejora las mediciones que nosotros estábamos realizando, a lo mejor se obtienen resultados distintos y entonces podemos corregir los postulados iniciales en función de los nuevos hallazgos. Y entonces, como tiene esta función autocorrectiva y como lo dije antes, el hecho de que podamos reproducir esas mediciones en distintas poblaciones nos permite hacer formulaciones de tipo general y se habla de que es objetivo en el sentido de que se ciñe a la realidad que estamos observando. ¿Ok? Disculpe. Entonces, cuando queremos realizar una investigación científica, hay un protocolo general que seguimos, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer una búsqueda que nos va o a través de realizar una búsqueda, encontramos nuevos conocimientos y para poder encontrar esos nuevos conocimientos hay diferentes maneras o diferentes tipos de investigación que podemos seguir para encontrar eso, ¿verdad? Podemos hacer búsquedas más sistematizadas y objetivas, sabiendo, por ejemplo, en general un tema que nos interesa, buscamos los hechos o explicaciones para entender el fenómeno que es de nuestro interés. Y la manera en que podemos hacerlo también es diversa. ¿Ok? Entonces, ahí, cuando hablamos de tipo de investigación, nos referimos a estas cuatro características, ¿ok? Entonces, una investigación, indistintamente del diseño particular que tenga, siempre va a medir el fenómeno o el hecho que estamos interesados en un tiempo definido. Ese tiempo puede ser retrospectivo, lo que significa que estamos buscando hechos que ocurrieron en el pasado, ¿verdad? El fenómeno que nos interesa lo estamos buscando cómo ocurrió en el pasado. O puede ser prospectivo, que es que el fenómeno que nos interesa lo estamos midiendo a partir de este momento y hacia el futuro. ¿Ok? También la investigación, dependiendo del número de mediciones que nosotros hagamos de la variable de interés, es decir, del fenómeno en el que estamos interesados, es decir, cómo evoluciona el fenómeno en el que estamos interesados, la investigación podrá ser longitudinal porque estamos midiendo el fenómeno más de una vez en el tiempo, o será transversal porque estamos midiendo el fenómeno una sola vez en el tiempo. ¿Ok? Entonces, un estudio longitudinal, por ejemplo, será cuando hacemos mediciones de hipertensión arterial en los mismos sujetos a lo largo de 6 meses, ¿verdad? O una evolución transversal sería entonces cuando medimos la hipertensión arterial de los sujetos que están participando una sola vez, ¿ok? Porque no estamos interesados en ver cómo evoluciona la hipertensión, sino simplemente estamos interesados en un punto en específico, ¿ok? Luego, la investigación también se va a clasificar dependiendo de cómo estudiamos la población y nosotros podemos hacer investigaciones descriptivas cuando tenemos una sola población, por lo tanto solo podemos describir lo que ocurre en esa población, o podemos hacer investigaciones de tipo comparativo cuando tenemos más de una población y estamos comparando las diferencias entre dos o más poblaciones. Y finalmente, según la interferencia del investigador, entonces nosotros vamos a tener investigaciones que son observacionales porque el investigador no interfiere para modificar ninguno de los elementos, ¿ok? Simplemente observa los fenómenos que están ocurriendo en la manera en que están ocurriendo, mientras que en un estudio, en una investigación experimental, el investigador modifica algunos elementos para ver cómo esa modificación afecta el fenómeno que estamos estudiando. Algo clásico, por ejemplo, cuando hacemos estudios de disolución,
la experimentación requiere que modifiquemos la temperatura a la cual estamos midiendo el tiempo de disolución. Entonces, dependiendo de la temperatura, el tiempo de disolución será más lento o será más rápido. Y por eso nos interesa saber, por eso modificamos la temperatura como una de las variables que podemos modificar. ¿Ok? Entonces, para el trabajo de salud pública que ustedes van a hacer, cuando nosotros le preguntamos, y en general, nosotros preguntamos, ¿cuál es el tipo de investigación? Ustedes deben pensar en estos cuatro elementos para responder cuál es el tipo de investigación. O sea, siempre van a usar los cuatro elementos para decir qué tipo de investigación tiene. Es decir, nosotros podemos hacer una investigación retrospectiva, longitudinal, que sea descriptiva y de observación, como podemos hacer una investigación que sea retrospectiva, transversal, de comparación y que sea experimental. ¿Ok? Luego está lo que se llama diseños de investigación. Los diseños de la investigación son un poco, o sea, en este caso es cuando, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de ensayos clínicos o han escuchado hablar de estudios de casos y controles o estudios de cohorte. Esos son diseños de investigación. Y cada uno de estos tipos de diseños tienen características y elementos particulares. ¿Qué es esta pirámide que les presento aquí? Dependiendo de ese diseño, la investigación nos va a aportar más o menos evidencia y va a tener más, Adán, y va a haber más o menos sesgos durante el proceso de estudio. Entonces, por ejemplo, vemos que en la base de la pirámide aparece la opinión de expertos, porque como expertos, conocedores de un tema en específico, hay alguna autoridad, o sea, tienen alguna autoridad que les permite hablar sobre el tema en el que son expertos. Sin embargo, hay sesgos relacionados con el mismo investigador, porque tiene sus sesgos, o sea, tiene como investigador, a lo mejor hay sesgos que él tiene que hace que se incline más por un cierto tipo de explicaciones que por otras, y por lo tanto, en términos de evidencia científica, la opinión de expertos es eso, es una opinión, no ofrece mayor evidencia científica, ¿ok? Simplemente se le da valor porque es un experto hablando sobre un tema en el que es experto. Si un experto en un tema habla sobre otro tema en el que no es experto, pues mucho menos nos interesa su opinión. Luego tenemos revisiones tradicionales, investigaciones en animales, series de casos y casos clínicos. Las revisiones tradicionales son simplemente revisiones de la literatura en la que estamos buscando elementos que nos van a permitir a lo mejor pensar en un problema o plantear una pregunta de investigación. Obviamente se basa en estudios anteriores, pero no, como no estamos haciendo una revisión sistemática, que vamos a hablar más adelante de ellas, no nos permite lo mismo, no nos aporta mayor evidencia y por supuesto está cargado de sesgos, cada uno de los sesgos que traen las investigaciones que estamos revisando. Las investigaciones en animales e investigaciones in vitro, aunque son muy buenas para, por ejemplo, proyectar lo que pasaría si escalamos esas investigaciones a grupos grandes de población, por el hecho de que están realizadas en animales, no podemos decir que el comportamiento o que están realizadas a nivel celular, no podemos decir que el comportamiento que estamos observando ahí sea extrapolable a lo que pasaría en poblaciones humanas. ¿Ok? Las series de casos y casos clínicos, aunque son bastante interesantes e importantes para, de alguna manera, sugerir o em, levantar el interés en ciertos tópicos, lo cierto es que lo que observamos en un caso clínico o en una serie de casos no lo podemos extrapolar a otros grupos poblacionales, porque estamos describiendo lo que pasa en un caso demasiado específico, ¿ok? Y es algo similar a lo que pasa con los ensayos clínicos, aunque los ensayos clínicos tenemos herramientas que nos permiten obtener resultados que sean más generalizables, ¿ok? Entonces tenemos estudios
que se conocen como estudios observacionales, que son los estudios de cortes, estudios de casos y controles o estudios epidemiológicos. Y como estudios observacionales, es eso, lo que hacemos es observar el fenómeno que nos interesa en grandes poblaciones. Dependiendo del tipo que estemos haciendo, las poblaciones serán más o menos grandes y habrá algunos controles que se establecen en el proceso de investigación que reducen los sesgos, los posibles sesgos, y por lo tanto aumentan la evidencia científica que nos provee ese tipo de estudios. Los ensayos clínicos, que se conocen como los estándares o los gold estándar de, de la investigación en términos de que escogemos poblaciones de manera aleatoria, las distribuimos en grupos de manera aleatoria, que podemos hacer que los investigadores no conozcan qué tipo de paciente le están otorgando qué tipo de tratamiento, facilita entonces digamos que de alguna manera aumenta la evidencia científica que nos ofrece y nos permite controlar bastantes elementos para disminuir los sesgos que pueden ocurrir durante el estudio. Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis se encuentran en la pirámide de o sea, en el tope de la pirámide porque son finalmente los estudios, los tipos de estudios que nos ofrecen mayor evidencia científica y que tienen menos sesgos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacemos es tomar investigaciones que ya se han hecho, ¿verdad? Mientras más rigurosas sean las investigaciones que se hicieron, por ejemplo, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, mientras más rigurosos hayan sido esos ensayos clínicos y más controles hayan incorporado para controlar sesgos, pues al sumar, al poner juntos todos esos resultados, tenemos, digamos que tenemos más evidencia sobre el comportamiento que estamos estudiando, sobre el fenómeno que estamos estudiando. La diferencia entre un metaanálisis y una revisión sistemática es que en el metaanálisis literalmente agarramos todos los datos de todas las investigaciones que estamos incluyendo en nuestra revisión sistemática y hacemos procedimientos estadísticos con ellos. O sea, supongamos que tenemos 10 investigaciones, cada una con logro obtener participantes alrededor de una muestra de 1000 participantes. Entonces tendríamos 10.000 participantes, ¿verdad? 10.000 datos y lo que hacemos es calcular todos los datos, todas las posibilidades estadísticas, todos los estadísticos que podamos para demostrar y encontrar las relaciones entre el fenómeno que estamos estudiando. ¿Ok? Para los fines de la asignatura, los diseños de investigación se los muestro y la pirámide se las muestro porque para este ciclo ustedes van a tener que buscar unos artículos científicos y leerlos, entonces para que más o menos entiendan la importancia que tiene dependiendo del tipo de estudio que están escogiendo, ¿ok? Esto normalmente cuando leen un artículo, en la metodología les dice, esto es un estudio de controles, o esto es un estudio de cohortes, o es un estudio de este tipo, es una revisión sistemática, o sea, ahí les dice normalmente. Entonces, ¿qué actividades tienen que hacer para este ciclo de laboratorio? Son, por favor, si pueden cerrar los micrófonos. Ok, son tres actividades que tienen que realizar para este ciclo de laboratorio. Dos son individuales y una es grupal. Una bibliografía anotada y el foro de participación son de carácter individual y la pregunta de investigación es grupal. ¿Qué es la bibliografía anotada? Para la bibliografía anotada van a identificar 5 artículos científicos que estén relacionados con un tema de salud pública que a ustedes les interese, ¿sí? Eso quiere decir que los 5 artículos tienen que abordar el tema de salud pública que a ustedes les interese. Ustedes lo primero que van a identificar es un tema que les interese, algo que sea importante para ustedes, que les cause curiosidad, que ustedes quieran leer un poquito más. Entonces, una vez que tengan el tema, van a buscar 5 artículos científicos que estén relacionados con ese tema.
Entonces, ¿qué es una bibliografía anotada? Es una lista organizada de las fuentes de información que hay sobre un tema. En este caso, ustedes solo van a identificar cinco. Cada ficha bibliográfica debe incluir los datos de la publicación, es decir, quiénes son los autores, en qué año se publicó, dónde se publicó, cuál es el título, ¿verdad? Para que en el futuro ustedes puedan localizar fácilmente ese artículo. La bibliografía anotada se distingue porque tiene que incluir un párrafo descriptivo evaluativo de la fuente, es decir, ustedes deben leer esos artículos, ¿verdad? Y hacer un resumen de entre 120 a 200 palabras, ¿verdad? En donde expliquen cuál es el objetivo de la investigación, cuál es la importancia de ese tema, qué están haciendo los investigadores, cuáles son los resultados generales que obtuvieron, ¿ok? Entonces, el objetivo que tiene la bibliografía anotada es que ustedes puedan conocer, o sea, revisaron esos artículos, siguieron haciendo su trabajo, necesitan volver a los artículos, buscan la bibliografía anotada y pueden leer. Solamente leyendo la bibliografía anotada pueden recordar la importancia y la relevancia que tiene ese artículo y en algunos casos las personas le dan puntuación de calidad, ¿ok? Eso pasa por em, leer un poco más a profundidad el artículo y por identificar problemas, o sea, debilidades y fortalezas que tenga el estudio que están publicando en ese artículo. Entonces, la función que tiene es resumir, la anotación simplemente hace un resumen del recurso, nos permite evaluar, ¿verdad? Aparte de hacer un resumen, podemos evaluar qué utilidad tiene ese recurso para nuestro trabajo y además podemos reflexionar, porque una vez que hicimos ese resumen y que evaluamos la importancia que tiene para nosotros, podemos ver si realmente lo necesitamos o lo podemos incorporar en nuestro estudio o no nos hace falta. ¿Ok? En este caso en particular, ustedes solo se van a limitar a identificar cinco artículos, hacer la bibliografía anotada, es decir, escribir entre 120 y 200 palabras, donde identifiquen la importancia del artículo, o sea, el objetivo de la investigación, la relevancia que tiene la investigación para lo que ustedes tienen y ya, o sea, objetivos y la relevancia que tiene, ¿ok? El propósito entonces sería revisar la literatura sobre un tema para conocer lo que se está describiendo sobre el mismo y conocer mejor el tópico. Entonces, esto los obliga a ustedes a leer cada uno de esos artículos de manera cuidadosa y también los ayuda a ser más críticos de la información que acumulan para su trabajo futuro. En este caso es un ejercicio, ¿ok? Por eso les estoy diciendo que escojan un tema que a ustedes les interese, ¿sí? Y eso a lo mejor van a revisar cinco artículos con algo que les interesa, de algo que a ustedes les interesa y van a aprender un poco más sobre ese tema que les interesa en salud pública. ¿Ok? Para esta actividad van a utilizar solamente artículos científicos publicados en revistas científicas. No utilicen libros, no utilicen opiniones publicadas en páginas web, no, utilicen artículos científicos. ¿Dónde van a conseguir esos artículos científicos? Los pueden conseguir en dos bases de datos fundamentalmente, que son las dos bases de datos que les facilito videos tutoriales de cómo usarlo. Una es la base de datos de la Biblioteca Virtual de Salud, que es un trabajo conjunto entre varias universidades latinoamericanas y iberoamericanas, y la Organización Mundial de la Salud para tener una base de datos con artículos publicados en idioma español y portugués, fundamentalmente, de investigaciones que se realizan en el área, ¿ok? Ah, es importante, o sea, pueden utilizar eso, la biblioteca virtual de salud, la mayoría de los artículos los pueden conseguir en español o en portugués, pueden seleccionar para buscar solamente artículos en español y la otra base de datos es PubMed, que es la base de datos el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. La ventaja de PubMed es que tiene indexado mucho más.
em, revistas que lo que tiene la Biblioteca Virtual de Salud. La ventaja de la Biblioteca Virtual de Salud es que buena parte del material que se encuentra ahí son tesis. Pero como yo les estoy pidiendo que utilicen artículos científicos, eso es una de las características que tienen que tener en cuenta. Tienen que ser artículos científicos de revistas científicas, ¿ok? O sea, una tesis publicada no es un artículo, es un trabajo científico, no está siendo publicado en una revista científica, ¿ok? No está siendo revisado por pares. Si se trata de un artículo que salió de una tesis, es diferente, ¿ok? Entonces, esto que ven aquí es un ejemplo de lo que sería una biblioteca, perdón, una bibliografía anotada y más o menos lo que ustedes deberían, o sea, lo que deberían hacer. Las láminas las tienen disponibles y pueden volver al ejemplo para cuando tengan dudas de qué es lo que están haciendo. ¿Ok? El siguiente trabajo, que es grupal, consiste en plantear una pregunta de investigación. Para hacer este trabajo, tienen que realizar la lectura del artículo Estrategias Pico para la construcción de la pregunta de investigación y la búsqueda de evidencia. Entonces, leen el artículo, deciden cuál es su grupo, ¿verdad? Y en grupo van a decidir un tema que sea de su interés y de ese tema van a plantear una pregunta de investigación, como dice el artículo, ¿verdad? Y adicionalmente van a identificar 5 referencias bibliográficas que aporten información sobre la relevancia de lo que están planteando. ¿Ok? Entonces, plantean una pregunta de investigación y identifican, explican la importancia de la investigación que están planteando y deben identificar 5 referencias bibliográficas que sean evidencia o que muestren evidencia de la relevancia del tema que están planteando. ¿Ok? Finalmente, el foro de participación es una actividad individual. Aquí tienen que revisar el material, fundamentalmente la guía de laboratorio y responder estas dos preguntas. En un post van a responder las dos preguntas. Tiene que ser por lo menos de 200 palabras el post inicial. Y luego, para poder optar a la nota completa, deben responderle por lo menos a uno de sus compañeros y la respuesta de sus compañeros no puede ser, estoy de acuerdo contigo, lo hiciste bien. Si van a decir que están de acuerdo, tienen que decir por qué, y si van a decir que no están de acuerdo, tienen que decir por qué. ¿Ok? Entonces, a lo largo de la semana, si tienen dudas, pueden enviar un correo electrónico o pueden escribir a través del chat. Por favor. Antes de hacer una pregunta, revise que alguien no la haya hecho antes y que ya no esté respondida, porque normalmente preguntan más de 5 veces lo mismo y ya se ha respondido previamente, ¿ok? Entonces, en resumen, tienen que revisar el material que está disponible. El material lo consiguen en el campus virtual. Los estudiantes que tienen problemas para entrar al campus virtual tienen el material disponible en el tema que está dentro del chat. O sea, en el chat hay un tema general en donde está el chat, ¿verdad? Y las preguntas que hace todo el mundo. Y hay otro tema que lo pueden seleccionar arriba, en donde está todo el material disponible de una vez. Adicionalmente, mañana yo voy a compartir el enlace de esta clase, de esta grabación, ¿ok? Porque para que puedan hacerla, o sea, como van a hacer preguntas y para que tengan las respuestas a las preguntas que les surjan ahorita en este momento. Si tienen problemas para entrar al campus virtual, tienen acceso al material a través del chat de Telegram. Si al final de la semana cuando llegue el momento de subir las actividades, que es tienen hasta el domingo a las 11:59 para participar y para enviar todas las tareas, ¿verdad? Si
en ese momento todavía tienen problemas para entrar al campus virtual, pueden enviar las tareas a mi correo. En el caso del foro, como el foro consiste en lo importante del foro es que interactúen, ¿verdad? Yo habilité un Google Classroom para que ustedes puedan participar, o sea, para aquellos que no pueden entrar en el campus virtual, participen en el Google Classroom y respondan por ahí e interactúen por ahí. Mañana yo les compartiré el enlace para ese Google Classroom. Adicionalmente, como parte de algo que tienen que ir pensando, habrán notado que en las semanas anteriores yo compartí documentos de Google Doc para que se anoten en un tema específico. Entonces, igualmente voy a hacer eso con ustedes. Voy a compartir tres enlaces para, o sea, un enlace para cada grupo. Y lo que van a hacer es entrar a ese documento y anotarse en el tema que más les interese. Ese tema en el que se van a anotar va a ser el tema del trabajo final de salud pública. Como ese tema, como eso es un trabajo grupal, las personas que se anoten en el mismo tema serán las personas con las que ustedes trabajarán para el resto del año. Entonces, esos grupos pueden ser de 4 personas o de 5 personas. No pueden ser de 3 y no pueden ser de 6. Si se diera el caso que algún grupo queda de 3 personas y todavía se pueden distribuir esas 3 personas en otro grupo, pues se tomarán medidas. Pero, o sea, eso no va a pasar hasta el segundo ciclo de laboratorio. Pero sí es importante que para el momento en que inicien el segundo ciclo de laboratorio, ustedes ya tengan definido con quiénes van a trabajar. Esas personas con las que van a trabajar a partir del segundo ciclo de laboratorio pueden ser las mismas personas con las que trabajen para este grupo, esta actividad grupal. Si quieren primero saber cómo trabaja la gente y ver después cómo ustedes lo vayan a hacer, lo importante es que en el grupo que se anoten es el grupo con el que van a trabajar para el trabajo final de salud pública. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, disculpa, una pregunta. Sí. Respecto a la primera actividad, que es la individual, que son 5 artículos, ¿cierto? Hay Ujú. que entregar un trabajo con 200 palabras. Eso tiene que ser, esas 200 palabras tienen que ser sobre los 5 temas o tiene que ser de cada artículo. De cada Ah, artículo hay que... de cada artículo tienen que escribir un resumen del artículo que sean entre 120 y 200 palabras. Ok, profe, muchas gracias. En cuanto a la presentación, que eso es otra pregunta que han hecho mucho. Para estos trabajos, ustedes no tienen que entregar un trabajo con portada, índice, introducción, conclusión, no. Ustedes entregan un documento de Word en donde en el encabezado esté su nombre, el nombre de la actividad que están entregando y después está la actividad. ¿Ok? Tanto para el trabajo individual de la bibliografía anotada como para el trabajo grupal. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? Profesora, ¿se Ajá. debe entregar todas las actividades en la misma fecha? Si las entregan antes, las entregan antes, pero tienen hasta el domingo a las 11:59 para terminarlas. En el caso del foro, es bueno que la primera participación la hagan por lo menos el jueves para que los demás compañeros puedan leerlas y puedan responder. Porque si esperan todos hasta el domingo a las 11 de la noche para hacerlo, entonces no van a tener a quién responderle o van a estar hasta más tarde respondiendo.
Entonces, ese es en el único caso que si pueden hacerlo antes, háganlo, o sea, hagan el primer post por lo menos el jueves para que puedan responder los demás. Profe, para formar los grupos de la segunda actividad, eso ya es entre nosotros, ¿no? No va Sí, a poner. Ok. sí, en ese caso lo único es que igual que para el trabajo final, piensen en que tienen que ser personas de su grupo, porque aunque estemos en este momento los tres grupos juntos, lo cierto es que para los demás ciclos de laboratorio ustedes van a estar teniéndolo en el horario que les corresponde, o sea, no todos los grupos tienen el mismo horario de laboratorio. Entonces, por eso tienen que ser personas de su mismo grupo para estar seguros de que cuando tengan que presentar estén todos en el mismo horario. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, Ujú. disculpe, a mí no me quedó muy claro lo del foro, ¿me lo podía reexplicar un momentico, por favor? Sí, o sea, en el foro son dos preguntas que tienen para responder. Tienen que hacer una primera interacción, vamos a llamarlo así, en donde van a responder esas dos preguntas y tienen que escribir por lo menos 200 palabras en esa respuesta. O sea, responden esas dos preguntas en por lo menos 200 palabras. Luego, cuando o sea, después lo que van a hacer es volver a entrar y van a buscar lo que haya puesto cualquier otro estudiante que a ustedes les interese y lo responden. ¿Ok? Responden la participación de otro estudiante. La respuesta tiene que ser algo más allá de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. O sea, tienen que dar una pequeña explicación. Para la respuesta no hay un límite de palabras. Para la interacción inicial, el post inicial, sí hay un número de palabras que es por lo menos 200 palabras. Ok, ok, gracias. ¿No? Otra Profesora, pregunta. ¿tiene alguna recomendación para responder algo del foro, perdón? Lean la guía. Las preguntas son bien sencillas y las respuestas están en la guía. Lo que es que tienen que hacer la lectura. ¿Ok? Y traten de hacer una respuesta, o sea, em, traten de responder de manera completa los dos planteamientos que están ahí, ¿ok? La segunda pregunta, eh, yo creo que pueden desarrollarla un poco más, mientras que la primera pregunta es pasar por los elementos del protocolo, que es lo que se les pregunta ahí. ¿Ok? O sea, la primera pregunta creo que es cuáles son los elementos del protocolo de investigación. No tienen que definir cada uno de esos elementos, simplemente los pueden nombrar. Mientras que la segunda pregunta me interesa un poco más que expliquen por qué, o sea, que si es necesario o no, o sea, que respondan esa pregunta de una manera más completa. Profe, no entendí muy bien la actividad en grupo. Que después de elegir el tema, hay que buscar cinco referencias bibliográficas. ¿Me Ujú. puedes explicar eso, por favor? Como hicieron, como van a hacer para perdón, para la bibliografía anotada, lo que van a hacer es, por ejemplo, ustedes plantean su tema, el tema al que le van a plantear una pregunta de investigación es el tratamiento, novedades en el tratamiento de cáncer de pulmón, por ejemplo. Entonces van a buscar 5 artículos científicos que hablen de las novedades en el tratamiento de cáncer de pulmón, por ser lo más general posible. ¿Ok? Y eso en los sitios web que usted dijo, ¿no? Sí, utilicen esas dos bases de datos para identificar artículos. Con eso tienen más seguridad de que son artículos revisados o sea, que son artículos científicos revisados por pares. ¿Ok?
¿Alguna otra pregunta? Profe, el archivo que se suba tiene un límite de peso en el campus virtual. Yo creo que tiene lo máximo son 25 megas, pero nada de lo que suban debería tener más de eso. O Ah, bueno, sea, está bien. yo siempre pongo el máximo que da el campus virtual, pero nunca hemos tenido problemas de que sea más de eso. El archivo que van a subir o que van a enviarme al correo electrónico los que no puedan entrar al campus va a ser, pueden ser en Word, en Google Doc, en PDF, tiene que ser en un formato de un procesador de palabras o puede ser un PDF. Si es un documento de Word o un PDF, la ventaja es que yo puedo hacer comentarios ahí mismo en el campus virtual o puedo hacer comentarios en el documento que me envíen a mi correo. Profe, ¿habrá más clases así en la semana? No. Esta es la única clase de introducción. Tienen mi recomendación, lo que le he dicho a los otros grupos es que utilicen el tiempo de laboratorio de martes, jueves y viernes para trabajar en las actividades y que si tienen dudas me pueden enviar correos o escribir por el grupo para aclarar las dudas. Ay. Hey, están escuchando un fondo de mi hijo viendo televisión. Disculpa. No, tranquila. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, con respecto al trabajo final, ¿hay una fecha límite para nosotros escoger nuestro grupo de investigación? Lo ideal es que para cuando empiecen el segundo ciclo de laboratorio ya lo tengan decidido, para que empiecen a trabajar con el grupo. ¿Por qué? Porque a partir del segundo ciclo de laboratorio ya van a empezar a trabajar con datos y cada miembro del grupo trabaja con unos datos específicos que si después el grupo no es el grupo, entonces terminan los datos regados por todas partes y entonces la persona que se queda trabajando el tema nunca consigue que los demás le manden sus temas, sus partes, entonces por eso es mejor que a partir del segundo ciclo ya empiecen a trabajar con ese grupo. Chévere. Y con respecto a donde nosotros colocamos nuestro nombre para, o sea, escoger nuestro grupo de investigación en este caso, ¿dónde estaría ese documento o dónde nosotros colocaríamos eso, pues? Yo mañana les voy a enviar los links a los documentos de Google por el grupo de Telegram. Se los mando por grupo, o sea, grupo 11 grupo 10 grupo 11 y grupo 2. Van a ser tres documentos. Ustedes se anotan en el grupo que les corresponde. Chévere, profesora, muchas gracias. Profe, ¿y los demás ciclos van a ser presenciales o también van a ser así? No sé, eso depende del profesor Wander y del profesor Malavé. Creo que el año pasado tenían uno o dos encuentros presenciales en el laboratorio en el piso 4. Pero no sé realmente cómo lo tiene organizado el profesor Wander este año. Am, el último ciclo de laboratorio antes de la presentación de los exámenes, perdón, antes de la presentación del trabajo final, lo di yo también el año pasado y lo hice exactamente igual como ahorita. O sea, una clase virtual el primer día de la semana y después trabajaban ustedes en el tiempo del laboratorio. Pero sí, eso va a depender de lo que decidan los profesores y ellos les van a decir cómo van a trabajar. ¿Tienen alguna otra pregunta?
Nada más tenemos esta clase hoy, ¿no? Las demás Sí, son para traernos trabajo. sí, solo Ah, esta bueno, está clase. bien. Ya lo han preguntado, pero para aclararlo yo, porque no me quedó muy claro a mí. Profesora, y o sea, al menos en mi caso, que yo tengo problemas con el campus virtual, ¿dónde podría encontrar yo? ¿En qué parte de Telegram podría encontrar lo que es el tema del foro? No, o sea, para el Google Classroom también les voy a compartir el enlace mañana porque lo que estoy haciendo es crear una pregunta específica para cada grupo, para que no estén todos juntos, o sea, para que cada semana sea diferente, pues. Eso también se los comparto mañana a través del grupo de Telegram. Y el material que deben revisar lo tienes en el grupo de Telegram en el tema que dice materiales ciclo uno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más dudas por ahora, podemos terminar la clase aquí y si tienen dudas durante la semana, me pueden enviar mensajes por el grupo de Telegram o me pueden enviar correos electrónicos. ¿Ok? Ok, ok. Que tengan buenas noches entonces. Igual. Buenas noches, Eh, descanse. ajá. Entonces, profe, gracias.